Primera de Samuel, capítulo 31. Oremos. Padre nuestro, requerimos, Señor, tu presencia. Buscamos, Señor, tu compañía. Por favor, Padre, acompáñanos y guárdanos en el estudio de tu palabra, para así, Señor, obedecer y extraer, Señor, grandes lecciones para nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén. Mientras tanto, los filisteos habían atacado a Israel, y el ejército israelita huyó de ellos. Y muchos murieron en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron a los hijos de Saúl, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La lucha se hizo muy intensa en torno a Saúl, y las flechas de los arqueros filisteos encontraron su objetivo, hiriendo gravemente a Saúl. Entonces Saúl le dijo a su escudero: «Toma tu espada y mátame, o estos hombres paganos vendrán a matarme y a torturarme». Pero el escudero no quiso hacerlo, porque tenía demasiado miedo. Entonces Saúl tomó su propia espada y cayó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, también cayó sobre su propia espada y murió con él. Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos los hombres que estaban con él murieron el mismo día. Cuando los israelitas que vivían a lo largo del valle y los del otro lado del Jordán se dieron cuenta de que el ejército israelita había huido y de que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y también huyeron. Entonces llegaron los filisteos y se apoderaron de ellas. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los muertos, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza a Saúl, lo despojaron de su armadura y enviaron mensajeros por todo el país de los filisteos para que anunciaran la noticia en los templos de sus ídolos y a su pueblo. Entonces colocaron su armadura en el templo de Astoret y clavaron su cuerpo en el muro de la ciudad de Bet-San. Sin embargo, cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos sus fuertes guerreros se pusieron en marcha. Viajaron toda la noche y descolgaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de la muralla de Bet-San. Cuando volvieron a Jabes, quemaron allí los cuerpos. Luego tomaron sus huesos y los enterraron bajo el tamarisco en Jabes, y ayunaron durante 7 días. Bienvenidos a Reavivados por su palabra. El capítulo es el último capítulo del primer libro de Samuel, y nos relata la muerte de Saúl, sus hijos, su escudero, y muchos que del pueblo de Israel fueron a apoyar y murieron en manos de los filisteos. A pesar de ser una historia triste, vamos a extraer lecciones para nuestras vidas. 3 lecciones. Número 1. El pecado nos aleja de los planes de Dios. El verso 1 menciona lo siguiente: Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel, huyendo ante los filisteos, cayeron muertos en el monte Gilboa.
El propósito de Satanás es que los hijos de Dios pequen, porque si pecan se alejarán de Dios, porque al pecar nos alejamos automáticamente de Dios. Es natural, no podemos estar en pecado y a la vez en una relación con Dios. El propósito del enemigo es que tengamos una vida de pecado. El pecado se encargará de destruirnos a nosotros. El pecado nos aleja de los planes de Dios porque Dios tiene planes de bien y no de mal, planes de prosperidad para sus hijos. Dios quería que Israel fuera un pueblo victorioso. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28 y en el verso número 7 dice, el Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti por un camino y huirán de ti por 7 caminos. Aquí justamente pasa todo lo contrario. En lugar de que el enemigo huya, son los del pueblo de Dios los que huyen del enemigo. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque dejaron a Dios. Y automáticamente vienen las maldiciones del pacto. Muchas veces nos preguntamos por qué nos va mal en la vida, porque hemos abandonado a Dios, porque despreciamos quizás la palabra de Dios, la ley de Dios, y creemos que no es importante o relevante para nuestras vidas. Entonces el pecado nos aleja del Señor y el pecado se encargaría de destruirnos. Y es lo que sucedió con Saúl y el pueblo de Israel en aquel tiempo. Saúl nunca volvió al Señor. Él fue terco y él llevó a la perdición al pueblo de Israel, porque el pueblo sigue a su líder. Por tanto, mis amigos, mantengamos nuestra vida lejos del pecado. El Señor a través de su Santo Espíritu va a lograr convencerte de pecados. Te va a ayudar a reconocer cuáles son los actos o las partes en tu vida que está en pecado para que tú lo retires. Pero si no retiramos el pecado, no hay nada más que el Señor pueda hacer por nosotros, porque somos libres de elegir si deseamos servir al Señor o no. Por tanto, cuidado. Aléjate del pecado porque su fin es destructivo. Su fin es la muerte. En segundo lugar, el pecado acaba con el ser humano. El verso 4 dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos a traspasarme y burlarse de mí. Pero su escudero no quería, pues tenía gran temor. Tomó entonces Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Este es el fin de los que en algún momento de su vida tuvieron la gracia del Señor, la oportunidad, pero rechazaron. Se empeñó en su pecado. Tuvo muchas oportunidades, de buena o de mala manera, pero nunca quiso volver a Dios. Se resintió y vivió en su orgullo. Tal vez en su corazón decía, no quiero a Dios, no quiero nada, déjenme solo, moriré solo. Y eso es lo que sucedió. Murió víctima de la desesperación, porque justamente había consultado a los demonios, como vimos en los capítulos anteriores. Y en lugar de encontrar esperanza, pues encuentra desesperación. Por eso, apreciados amigos,
evitemos permanecer mucho tiempo en pecado, porque va a acabarnos. El pecado es una especie de cáncer espiritual. Va destruyendo los valores, los principios, va destruyendo nuestra moral, nos llena de culpa, nos llena de orgullo, hasta que nos vuelve personas insensibles a la voz de Dios. Y llegamos a creer que no necesitamos a Dios. Nos volvemos orgullosos, confiamos solo en nuestra fuerza. Y así acabará el pecado con nosotros si es que nunca volvemos al Señor. David nunca quiso volver, porque con toda seguridad Dios habría restaurado a al rey Saúl, pero él no quiso. Por tanto, Dios nunca va a obligarnos a salvarnos. La decisión es de cada uno. Si no aceptamos al Señor, el pecado se encargará de acabar con nosotros, tarde o temprano. En tercer lugar, el pecado causa burla y oprobio en el pueblo de Dios. El verso 9 dice: le cortaron la cabeza y lo despojaron de las armas. Entonces enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas noticias al templo de sus ídolos y al pueblo. Y el 10 dice: pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Ahora, el pecado también trae oprobio al pueblo de Dios. El pueblo de Dios busca ser un pueblo bendecido, pero cuando algunas personas rechazan a Dios y son parte del pueblo de Dios, como en el caso del rey Saúl, ¿qué hace? Pues que los enemigos se burlen de Dios, se burlen de su pueblo. Ellos llevaron sus armas, llevaron los cuerpos y dieron la noticia y llevaron a sus dioses para comprobar, entre comillas, que los dioses de los filisteos eran más fuertes que el Dios de Israel. Pero no era así, era que el siervo Saúl había desobedecido, había abandonado a Dios, y Dios actúa de esa manera. Cuando abandonamos a Dios, Dios no nos obligará. Como murieron, pues los expusieron, cortaron la cabeza como un trofeo. Recordemos que las guerras eran representaciones de luchas entre los dioses. Por eso es que llevaron a los dioses de Astoret y otros, para creer que fueron sus dioses quienes vencieron al pueblo de Dios. Y si en algún momento el pueblo de Dios, querido amigo, es derrotado en alguna batalla, nunca es porque Dios falla, porque Dios es un Dios fracasado, un Dios que no puede sacar adelante a su pueblo. Siempre que el pueblo de Dios fracasa en alguna batalla, es porque los hijos de Dios rechazan a Dios, aman el pecado. Es algo terrible, pero sucede así. Y los demás ven y se burlan y hasta dicen: no, yo no quiero que me vaya mal en la vida para terminar así. Prefiero estar solo, no quiero la religión, no quiero a Dios. Nosotros predicamos con nuestras vidas. El cristiano debe ser una persona que logra éxitos en la vida, que logra bien a los demás, que sirve a los demás. Los cristianos deben marcar la diferencia, deben trastornar el mundo, así como lo hacía Pablo con la palabra. Fuimos llamados para eso, para ser victoriosos, para ganar, para que el enemigo sea derrotado,
para que vean cuál es la ventaja de andar en la luz admirable. Pero a veces, por nuestros errores, como el rey Saúl, causamos oprobio, burla al pueblo de Dios. De repente tú escuchaste en alguna oportunidad: no deseo ser cristiano porque tal persona era cristiano, pero también se comporta así. El oprobio, la burla que causa que los enemigos de Dios se burlen de su pueblo. Tenemos una alta responsabilidad de llevar la cruz de Cristo, la bandera ensangrentada del Salvador, y mostrar una mejor manera de vivir para el resto, para que vean y amen al Señor y vengan al redil, no para que se espanten, no para que se admiren, sino para que puedan admirarse y decir: yo también quiero ser cristiano. No para que digan: no, yo no quiero ser cristiano si es así. Nuestra actitud, nuestras derrotas o victorias son testimonios ante los demás. Saúl se alejó de Dios, entonces vivió en pecado. Y al vivir en pecado fue derrotado de esta manera, y así causó burla al pueblo de Dios. Evitemos esto y volvamos al Señor. Dejemos el pecado y el Señor nos dará la victoria. Por eso la aplicación para nuestra vida para el día de hoy es lo siguiente: el enemigo busca que el pecado acabe con nosotros. Por tanto, volvamos y entreguémonos completamente al Señor. Ahora vamos a culminar con una oración. Dios nuestro, te damos gracias porque en tu palabra encontramos mensajes de esperanza, también mensajes de amonestación y advertencia como en este capítulo. Perdónanos si en algún momento nos empeñamos en vivir en pecado, nos resistimos a obedecer, Padre, colocando tal vez justificaciones. Perdónanos. Y de esa manera, pues evitamos que las bendiciones lleguen a nosotros, y a veces somos derrotados por el enemigo y causamos que los demás se burlen de la fe, rechacen la fe. Perdónanos si hemos dado un mal testimonio de ti, Señor. Lo sentimos, Señor. Danos una oportunidad más para demostrar que el cristianismo es una religión, es un estilo de vida, es una manera de vivir superior, para mostrar felicidad, paz. Por favor, Padre, bendice a todos tus hijos que escuchan tu palabra y ayúdanos, Señor, a vencer, a nunca ser como terminó el rey Saúl, sino a ser como Cristo, que vino a salvar y cumplió su objetivo. Cueste lo que cueste, lo hizo. Así también queremos ser nosotros, a confiar en ti plenamente y dar buen testimonio de ti. Oramos en el nombre de Jesucristo el justo. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Un gran abrazo y nos vemos en el siguiente libro, que es el segundo libro de Samuel. Un abrazo.